Las figuras organizativas que realizan labores de vigilancia en la aplicación de los recursos económicos y la administración de propiedades de la organización se identifican como síndicos o junta de síndicos. Ellos colaboran al desarrollo, la supervisión de las acciones de gobierno que involucren los activos de los diversos cuerpos de la Orden de la Estrella de Oriente. La Junta de Síndicos constituye indiscutiblemente un mecanismo de transparencia, vigilancia de los activos y rendición de cuentas, acciones que propician la confianza de los miembros en los cuerpos de gobierno. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. La Junta de Síndicos está conformada por lo menos por 3 miembros que son electos por los asociados. El miembro con menos tiempo de servicio será designado presidente. Los que le siguen serán secretario y tesorero. El marco jurídico en que la Junta de Síndicos se desenvuelve está señalado en la Constitución de la Orden, los libros de reglas y reglamentos para el gobierno de grandes jurisdicciones y los reglamentos de los capítulos subordinados que confieren a la Junta de Síndicos atribuciones para supervisar las cuestiones económicas e impulsar gestiones ordenadas. La vigilancia de los gastos, el seguimiento al presupuesto aprobado para el gobierno vigente, las responsabilidades con los dineros aportados por todos los miembros, hace necesaria las auditorías y fiscalización por parte de los mecanismos de control. Nuestra organización maneja actividades de confraternización, caritativas, investigativas, educativas, por lo que es necesario considerar en su estructura orgánica una unidad administrativa como la Junta de Síndicos, que sea responsable de realizar de manera ordenada reuniones. Será necesario elaborar un programa de trabajo que incluya validez en la elaboración del plan, fundamentado en la sección o secciones de los libros legales en que se apoyan las acciones de la Junta de Síndicos. Las responsabilidades de los miembros de la Junta, actividades, compromisos y el calendario del periodo de actividad o servicio de la Junta. Será necesario considerar la capacitación y asesoría de los oficiales futuros objeto de las auditorías. Es importante promover la participación de los miembros que deseen estar presentes en las juntas de supervisión y vigilancia de los activos del cuerpo de gobierno investigado. Los integrantes de la Junta de Síndicos realizan supervisión de los trabajos y libros directamente, es decir, de forma presencial. Los oficiales involucrados facilitarán toda la información requerida. De ser necesario, presentarán características detalladas sobre los activos y el movimiento de estos, desde las actas donde fueron aprobadas las acciones, avances hasta el final concreto de la acción. También el motivo de la cancelación, si alguna, o de las modificaciones presupuestales que afecten las obras o proyectos que supervisan. La Junta de Síndicos podrá supervisar el funcionamiento de los comités, los montos generados por su trabajo diligente, los montos autorizados y programados para obras y acciones. También el costo de cada una de ellas, las metas, beneficiarios y los resultados alcanzados. Finalmente, la Junta de Síndicos deberá presentar un detallado informe a los asociados. Cualquier irregularidad debe de ser informada a los miembros para que tomen la acción pertinente a los resultados. La líder es responsable de sistematizar, resguardar y consignar los resultados correspondientes para su seguimiento. Todos los miembros de la Junta de Síndicos son responsables de la supervisión y vigilancia celosa de los activos de los cuerpos de gobierno.
podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.